tuvieron ellos para el 2-1 y lo falló Clever, el penal. El penal. La abuela. El penal que nunca encontraron. Sí. ¿No? Y de ahí se levantó el equipo y les hicimos 3 goles. Sí. Y llego al vestidor y le digo, Daniel, ya teníamos el 3-0. Y dice, sí, pero es mejor 3-1. No, le digo, no, ¿cómo? No digas eso. De eso no me vas a convencer nunca. Dijo, no, es que es mejor porque allá vamos a salir con el cuchillo entre los dientes y no nos van a hacer gol y nos vamos a traer el 0. Yo le aseguro que nos vamos a traer el 0. Sí. Y así fue. Entonces, bueno, pues ese jueves en la noche nos reunimos, Pepe, Luis Miguel y yo, y dijimos, bueno, pues de los que tenemos siempre en cartera, ¿quién está? Pues el que está aquí es Bucetich y vamos a hablar con él. Se tiene con un pasarela y luego se tienen los otros campeonatos y te va dando un ADN, te va dando un convencimiento de que sí se puede y de que hay que lograr. Diferente. Cuando sale y cuando él habla y le dice, aquí nos vamos con el título o no nos vamos. Fue la primera vez que al ir a salir a la cancha, él habló con el grupo. Él se quedaba un poco a la callada, pero siempre en la cancha te demostraba. Y te demostraba todo y hacía la diferencia. Él estableció, se platicó con él de que teníamos posibilidades de 3 o 4 jugadores nomás, porque teníamos un muy buen plantel. Estaba el Pirata Castro, estaba Chuy Arellano, estaba el Tilón Chávez, estaba Ricardo Martínez y Juan de Dios. Estaba el Pirata Castro, ya lo mencioné. Me parece que estaba Argemiro Veiga, ¿no? Argemiro Veiga. ¿Verdad? Estaba de Nigris. Estaba Flavio de Rollero, estaba Flavio y estaba Toño de Nigris. Habíamos traído a Danilo Sacramento. Como no, algo brasileño. Sí, y teníamos también a Yegros. Sí. A Mario Grana, ¿no? Y Mario Grana. Entonces, bueno, se tomó la decisión de que se quedaran, pero como suplentes, y él trajo a Rochen, a Viti y a Guille. Y bueno, se reforzó bien el equipo y sin embargo, pues le faltó conocer más el fútbol mexicano, adaptarse, y a los jugadores les costó. En la altura bajaba mucho el rendimiento, Herbiti no tanto, porque Herbiti era de todo terreno, era la maquinita, ¿no? Sí, muy proactivo. Pero a Rochen le costaba la altura, a Guille le costaba la altura. Entonces el primer torneo nos quedamos igual, así como con Pepe Treviño, de que en la orilla, pero no calificamos. Ahí volvimos a analizar la situación y entonces los refuerzos fueron muy importantes. Vino el Brinquitos Fernández, Alex. Sí, cómo no. Vino Luis Pérez, que fue clave, totalmente vino clave. También vino Chuy Mendoza, porque lo intercambiamos préstamos a Toño de Nigris, y porque lo quería Manolo Lapuente. Yo a Manolo lo conocí en Rayados, porque Manolo vino a jugar en Rayados en el 63, del 63 al 65. El profe. Sí, aquí estuvo jugando, vino a estudiar al TEC y jugaba con Rayados. Aquí se formó Lapuente. Y el otro fue Vidrio, el lateral izquierdo del Atlante. Ignacio. Hierro, no Vidrio. Nacho Hierro. Entonces esos 5 refuerzos fueron muy importantes. Sí. Y el equipo batalló hasta que despegó Guille, un partido contra Pumas en México. Entró de cambio, no lo estaba poniendo titular Daniel. Pasarela. Lo mete de cambio y ahí se destapa Guille, les hace 2 goles, pero golazos. Y ahí hace un despegue tremendo. El equipo agarró una racha. Al final ganamos los últimos 5 partidos. Sí. Los últimos 5 partidos se ganaron. Una racha muy importante que le dio camino a la liguilla. Sí, y en la liguilla entramos embaladísimos. Sí, claro. Y bueno, nos tocó al año y medio de que llegamos al club, Luis Miguel y yo, pues ser campeones, ¿verdad? Sí. Y el señor González Ornelas ya tenía, vamos a decir, los 2 torneos anteriores y más esos 2, ¿verdad? Y en esa liguilla, don Jorge, si nos enfocamos un poquito en ese camino, ese rumbo al campeonato, Monterrey se enfrenta, si mal no recuerdo, al Atlas. Sí. En un partido que se resolvió en casa. No recuerdo, el marcador fue 3-2, algo así. 3-2. Sí, ¿verdad? Sí. Y allá en Guadalajara. Se terminó con el marcador. Sí, bueno, jugamos primero allá y luego aquí cerramos. Primero fue allá y aquí se cerró el marcador. Sí, el siguiente fue mal no recuerdo, con Tecos y la final con Morelia. ¿Fue la semifinal con Tigres? Perdóname, con Tigres, del 4-1. ¿Se acuerda? Era la primera. La siguiente fue con Tecos. La primera es que un clásico. Sí. Había liguilla. Sí. Algo histórico. Sí. Fue el 4-1. Sí. Y luego el 1-1 en el TEC. ¿Cómo vivió don Jorge ese 4-1 tan histórico de Monterrey? Con toda la pasión, porque empezamos perdiendo 1-0 con un gol de Clever. Sí. Y luego, después del 1-1, que fue un gol de Guille de cabeza, tuvieron ellos para el 2-1 y lo falló Clever, el penal.
la vuela. El penal que nunca encontraron. Sí, ¿no? él voló el balón en la zona sur, de una portería sur, Sí. y de ahí se levantó el equipo y les hicimos 3 goles. Sí. Que eran los goles de Chuy, fue uno de Chuy, fue uno de Omar Avilán. De Omar Avilán, no sí. recuerdo. Y fue uno del Cabrito, que fue la descolgada de, Sí, la de descolgada. Guille, el de Avilán y uno y otro de Franco. Otro No más de recuerdo, Franco, sí, del Guille. sí, cómo no. La serie estaba casi liquidada. La de Avilán pues fue el tapón a Oscar Daud. Sí. Sí. Y se venía de acá, venía de casa. Sí. Oscar Daud. Y después ya enfrentamos el partido de vuelta ya Sí. un poquito más tranquilo, pero... No, empezamos aquí y aquí me tocó implementar ahí una idea nos pusimos de acuerdo Luis Miguel y yo con las esposas de los jugadores Sí. y las familias de los jugadores para ver si cómo los motivábamos. Entonces nos la jugamos porque armamos una caja de regalo con unas paredes de más de 2,5 metros de altura para cerrar una caja como con montura de regalo, y ahí metimos a las familias. Entonces, y las teníamos que meter ahí por detrás de las bancas para que no se dieran cuenta los jugadores. Sí. Para que cuando salieran a la cancha, que no salían como ahora que se sale información de de torneo, los equipos y todo eso. Sí, sino que salía cada equipo. Sí, cada por quien su salía. lado. Sí. Y sin embargo les dijimos que por ser la final no se podía que salieran con sus hijos y todo, y los metimos a la caja esa de regalo. Sí. Pero yo le comentaba a Luis Miguel, si nos sale mal en la jugada, la pasarela nos va a matar y se va a molestar mucho y todos nos va a ir muy mal, porque podría ser una distracción. Así como podía ser una gran motivación, sí, podía ser una distracción. O sea, era algo así doble filo. Sí, las señoras como quiera les prepararon cartas y cosas con los niños y todo, y se les pusimos en el vestidor. Sí. Y sale el equipo y se abren las 4 lados de la caja de regalo y encuentran a la familia. Pues ya se abrazan todo. No, pero a los 2 minutos les hace el gol Herbiti. Descansamos y ahora, dijimos, ahora sí, ¿no? Pasa nada. Ya pasamos del susto y ahora sí. Luego ya vino el penal de Luis Pérez, que lo mete el Pirata Castro, y el gol de Guille de cabeza, ¿no? Sí. Al Morelia. Entonces, pero nos hace el gol el Bofo. Sí, el Bofo. Ya para terminar, un golazo. Que nos estaba haciendo pensar, ¿eh? Sí. Entonces, afortunadamente cae el gol de Herbiti, empezando el partido, y entonces ahí pues ya se serenaron las aguas. Pero con el gol del Bofo, pues volvimos a poner los pies en la tierra. Sí, pusimos los pies en la tierra otra vez. Y llego al vestidor y le digo, Daniel, ya teníamos el 3-0. Y dice, sí, pero es mejor 3-1. No, le digo, no, ¿cómo no digas eso? De eso no me vas a convencer nunca. Dijo, no, es que es mejor porque allá vamos a salir con el cuchillo entre los dientes y no nos van a hacer gol y nos vamos a traer el 0. Yo le aseguro que nos vamos a traer el 0. Sí. Y así fue. El minuto 15, 16 por ahí, allá Navia falla una enfrente del marco por la presión de Rochen y de Flavio, y total que la falla, echa para afuera. Y yo dije, aquí no nos van a hacer gol. De aquí no salen. Y así fue. Hace poquito Guille comentó una anécdota le pidió a Daniel, y al final, cuando faltaban 10 minutos, ellos hicieron cambios. Sí. Y entonces ahí ya meten más gente adelante. Metieron otro centro delantero, el defensa central lo mandan a rematar y empezaron a tirar balonazos. Sí, empezaron ahí a... Entonces metió a Guille de líbero atrás de los 2 centrales, ¿no? O en medio de los del Flavio y de Rochen. Sí. Y empezó a sacar todas de cabeza, ¿no? Como la cabeza re bien. Entonces, entre Rochen y Roger fueron una muralla. Y ellos 3 no dejaron pasar nada, ¿no? Sí. Nada. Entonces, fueron los 90 minutos más largos que vivió. Sí, cómo no. Y ese fue el primer partido que pitó en una final ¿Quién fue? Marco Rodríguez. Chiqui Marco. Y bueno, se quedó 0-0 y con eso pues quedamos campeones. Fue una locura. El regreso en el avión, era un avión de Aeromar chiquito, y más que habíamos el equipo y unos cuantos familiares. Y lo primero que nos dijo el piloto, oye, pues felicidades y todo, nomás les pido nada más que no pueden gritar y cantar y lo que ustedes quieran, nomás no brinquen porque imagínate. Porque nos puede perjudicar en la estabilidad del cambio del avión. Y empezaban a brincar, no brinquen, hijos, no, ¿te parece que le dijeron brinquen? Sí, ya ves cómo son los chavos, pero no, fue muy la segunda estrella, don Jorge. Sí, la segunda estrella. Nos tardamos 17 años para que la tuviera el club. Sí. Cuando yo llegué al club, no tenía la estrella el escudo. No. Yo les dije, oye, ¿por qué no tiene la estrella? No, pues es que
como se criticó mucho, que si era un torneo corto y que fue un torneo distinto. Un campeonato es un campeonato. Este es oficial. Y es oficial. Ajá. Y así había ganado el América otro torneo igual, así es que va. Va. Y ahí empezamos, desde el siguiente uniforme lo metimos. Ya se mostraron las dos. Cuando llegó Pasarela, ya en ese uniforme ya metimos. ¿Cómo vendió esa playera? Muchísimo. Ya con, o sea, lucir esas estrellas. Claro. Y a irle agregando, fue la clave. Yo fui a hacer fila por esa playera, ¿cómo no? Sí, claro que sí. Y el festejo, Jorge, aquí, ya de regreso, el desfile y todo lo que se vive. Inolvidable, porque pues yo había dejado, por ejemplo, los jugadores y todos habíamos dejado el carro en el aeropuerto. Sí. Y al regreso nos dijeron, oye, está vuelta loca la ciudad. Sí. Está toda la gente en la calle, la macroplaza está llena, está lleno de coches y de personas, toda la carretera desde el aeropuerto hasta el centro. Pues dije, bueno, pues un carro de bomberos o ¿qué hacemos? Entonces iba a moverme con las personas acá en Monterrey, que nos ayudaban también en la parte administrativa, Pepe Garza Fox, en paz descanse. Le digo, oye, pues vamos a conseguir un camión, vamos a ir abierto para que la gente no, una locura. Y vamos a sacar el camión pues por otro lado, porque si no, no vamos a poder llegar. No van a salir. ¿Cómo iban a salir? Y había que ir a dormir para hacer el desfile al día siguiente en la mañana. Sí, entonces, ¿cómo no la fiesta? Sí. Entonces, pues fue muy, muy padre, muy emotivo. Yo cometí el error de subirme a mi camioneta y venirme manejando yo. Me debía haber metido en el asiento de atrás y que manejara a mi esposa, uno de mis hijos, porque me descubre la gente y entonces no nos dejaban avanzar. Imagínese la avalancha. Y no, nada más, baje el vidrio, no puedo, no, pues ya, me tiene un dedo ahí, dale ya, y no, una cosa de locos. Hay como se acercara a la gente. De locos. Y al día siguiente, bueno, pues fue en las plataformas, se consiguieron unas plataformas como carros alegóricos, y se hizo el desfile desde cervecería hasta la macroplaza. A la macroplaza, sí, cómo no. Fue una cosa extraordinaria, preciosa. Histórica. 15 de junio, 16 de julio. 16 de julio, Jorge. ¿Cuál es la principal memoria o el que tiene más importancia de ese campeonato? ¿Usted recuerda? Pues son varias, es muy difícil escoger una sola. Primero la decisión de que se quedara Guille. Sí. Porque Bucetich estaba en Puebla y había solicitado que si no lo íbamos a ocupar, porque no fue un buen torneo el primero de Guille, que se lo prestáramos. Y hablamos con Daniel y le dijimos, oye, tú le tuviste fe, nosotros le tenemos fe, él es una persona muy estable, es una persona que nos va a ser muy útil, es un gran jugador, vamos a darle su espacio y su tiempo. Y estuvo de acuerdo, y teníamos la disyuntiva de si se quedaban los dos, él y Toño, o si se quedaban, pero no acababan de acomodarse juntos, como les pasó un tiempo acá a Jansen y a Funes Mori. Y ahora pues se pueden acomodar por las características de los jugadores. Ahora Buce sí los puede acomodar los tres que están jugando ahora. Entonces, bueno, son circunstancias y situaciones del plantel y de los partidos. Pero ahí, pues, el partido en Torreón fue un parteaguas, fue una cosa muy significativa. Estábamos jugando contra Torreón, contra Santos, en el Estadio Viejo de Santos. Y Hugo León, el árbitro, estaba viendo a ver cómo marcar un penal y Jared Borghetti agarra a Flavio Rollero hacia atrás. Ajá. Y luego se deja caer y le marca penal a Flavio. No, el Tilón Chávez era el capitán y le armó un escándalo al árbitro y todo y lo expulsó. Entonces nos quedamos con 10. Con 10 jugadores. Con un penal en contra, que lo mete Jared. Sí. Híjole, yo me bajé enchiladísimo al vestidor y el Tilón ya estaba en el vestidor y le estaba pegando a un pizarrón que estaba ahí en el pizarroncito que tenían de escuela, pues pizarrón chico y de 2x1, de 2 metros por 1 metro, para que el entrenador diera instrucciones. Y donde le pega, se fractura la mano. No subimos que era fractura hasta después, pero le pega y estaba enojadísimo con el árbitro. Y en eso oímos el grito, porque después de ese gol, sacamos el balón de media cancha, se hace una jugada en el área de ellos, marcan el tiro de castigo y lo mete Luis Pérez. Luis Pérez, ¿cómo no? Ese gol no lo vimos, el Tilón Chávez y yo estábamos en el vestidor. Estaban ahí. Después lo vio en la televisión, pero pues nos salimos a la cancha y estaba el festejo. Sí. Y ese fue el despegue total para llegar con embaladísimo. Claro. Ese es un detalle muy significativo, sí. El otro, el gol de la ida de Erviti empezando el juego. Por supuesto, el 4-1 con Tigres nos dio muchísima fuerza, mucha confianza y un ánimo enorme, ¿no? Claro, es una inyección de ánimo total.
y fue ya la consolidación de Guille, y la serenidad con que se jugó el otro partido, en donde hace el gol también Alex, el del 1-1 en el TEC. Son varias cosas ahí que en ese primer torneo, ¿no? Sí, fue muy significativo, por el tiempo también que se tenía de no calificar y de no llegar a la final y de no campeonar. Bueno, luego ya después, pues, obviamente los campeonatos te dicen muchas cosas, ¿sí? Te dejan muchas buenas vibras en el camino, ¿no? Después tuvimos un mal torneo con Daniel y bueno, se tomó la decisión de que no siguiera. Después vinieron los torneos con Miguel, que también fueron muy interesantes porque pues tuvimos las dos posibilidades de campeonato los 2 diciembres. Y después, por alguna razón, porque hacíamos muy buena pretemporada en junio, por algo, pues otra vez los campeonatos del 2009 y 2010 fueron en diciembre. Sí. ¿Verdad? Sí. Cuando se hacía una buena Coincidentemente. pretemporada. Sí. Entonces, pues un poco de coincidencia y un poco de la preparación, ¿verdad? Que se puede hacer en un espacio un poco más largo. Exacto, que es el verano. Y después, bueno, los de CONCACAF, que eran a morir, porque eran de eliminación directa cada día, la segunda fase, fueron también muy, muy emotivos. En la final contra Salt Lake, aquí le íbamos ganando 2-0, sí. Nos empatan a 2, y luego allá, pues tenían 52 partidos, si mal no recuerdo, que no perdían en su cancha. No, que no perdían allá. Sí, me acuerdo. Entonces, ¿cómo no? Y ahí volvió a surgir un jugador que no era titular, pero que era muy significativo, era un revulsivo muy interesante, que era pero Sergio Santana. Sí, aquí, después del 3-1 del primer tiempo, que siempre todos le preguntábamos a Víctor, ¿qué les dijiste, verdad? Y le dijo, no podemos dejar la temporada aquí. Hicimos una gran temporada, no la podemos dejar en los errores que tuvimos en el primer tiempo. De nosotros depende remontar. Si ellos nos pudieron hacer 3, nosotros podemos hacer 3. Y los hicimos. Y se hizo. Y ese equipo tenía esa convicción, tenía esa decisión, porque vino el gol de Santana de cabeza, luego el que le roba a Corona y la mete Chupete, Osvaldito, y luego la mete Chupete, y luego el otro gol de Osvaldito Chupete. Entonces, pues, llegamos con un ánimo elevadísimo allá. Hace el gol de Nigris, nos empatan a 1 y luego hace la jugada Osvaldito, otra vez le da un pase donde la pelota se va y se frena, porque le pegó con la parte externa del pie y la pelota hace así y se para y le gana la salida a Corona. Y es cuando le toca la pelota y le saca la vuelta al Chupete. Y ya con eso se mete con se pelota. Sí. Ahí se finiquitó el asunto. Así es. No, fue como ese, pues el de Salt Lake fue tremendo, porque fue el 1-0 y sufriéndola porque al final ellos se echaron encima y Jonathan rechaza una y la otra la echa por afuera. Sí, todo. Fue un 0 muy costoso. Era la época, don Jorge, la época de oro que le comentaban, que le decían al Club de Fútbol Monterrey. Sí, cómo no. Bueno, de ahí vinieron los otros torneos de CONCACAF, el siguiente que fue contra Santos, sí. Y luego la voltereta contra Santos también aquí, cuando entra Carreño y hace 2 goles de Nigris, en fin, fueron muchísimas emociones. Me quiero regresar tantito, don Jorge, porque siempre he tenido esa duda. Ese torneo donde viene la Volpe, sí. ¿se acuerda? Sí. Profe La Volpe arma el equipo. ¿Cómo fue ese momento que dice La Volpe, yo me hago a un lado? Y viene el profe Bucetich. Bueno, son 2 situaciones diferentes y en ninguna de los 2 casos realmente fue La Volpe. Los clubes deben de tener un escauteo y una visoría permanente para que le puedan presentar al entrenador, decir, tenemos estos, ¿qué puestos propones que debemos reforzar? Y nosotros decir, oye, con no estoy de acuerdo, con esto sí estoy de acuerdo. Sí. Ya una vez que decidimos qué posiciones, entonces sí, bueno, para esas posiciones el club tiene vistos a estos jugadores, porque se hace un escauteo permanente. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros no terminó el torneo a finales del 2007, que fue 2008. 2008, ¿no? 2008, no fue 2007 con Miguel. Sí, con Miguel. Fue el peor año porque en los 2 torneos no calificamos y en octubre tomamos la decisión de que no seguía. Sí. Entonces trajimos a Mizrahi. Sí. Y Mizrahi pues terminó el torneo igual, no calificamos. Muy diferente. No se acomodó. En la pretemporada pues se contrataron jugadores y se decidió que seguía Mizrahi.
jugamos una interliga, que era una eliminatoria para ir a jugar la Sudamericana. ¿Cómo no? Que se juega en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Se jugaba un partido en McAllen, otro en Houston o Dallas, y el otro en las finales en Los Ángeles. Pero el equipo tirado totalmente para atrás. Entonces no estábamos a gusto, no estábamos contentos. Hablamos con la base del equipo, con la columna vertebral del equipo, y decían, es que no estamos muy echados para atrás como equipo. Y en eso, pues queda desempleado, vamos a decir, o queda libre La Volpe en Argentina, con Vélez. Con Vélez. Y dijimos, bueno, pues ya jugamos con un estilo parecido al de La Volpe con el Piojo, con Miguel. Ya jugamos con Mirraji otros pocos meses, ¿verdad? Pues vamos a traer a La Volpe. Se lo ofrecimos, lo aceptó, vino, se le contrató, pero ya no se podía contratar a nadie, porque vino el día 10 de enero y les habían cerrado los registros en diciembre. Entonces ahí nos va bien en esa liguilla, llegamos a semifinal, perdimos la semifinal, más bien, no perdimos la semifinal, nos eliminó Santos por la posición en la tabla. Sí. Partidazo. Porque íbamos empatados aquí, pero allá los íbamos ganando 2-0. Sí. Y nos empezaron a bombardear y a pelotazos y demás. Despeja Jonathan y le cayó en la mera cabeza a Arce. Y Arce la mete de cabeza y nos empatan. Y ahí quedamos fuera, por la posición en la tabla. Fue empate aquí y empate allá. Híjole, pues nos dolió muchísimo y dijeron, bueno, vamos a armar el equipo para la siguiente vuelta. Ahí vinieron Basanta. Vino venía Osvaldito ya estaba. No, Osvaldito vino hasta el siguiente enero y no lo trajo La Volpe. Eso es lo que quiero dejar claro, que a Lloví y a Osvaldito no los tenía en la mira la Volpe. Pero nosotros teníamos escauteados. No, pero vino un 10 que jugaba en Tecos, que jugaba muy bien, pero se lastimó mucho. Mauro Cejas. Y él quiso que viniera un extremo izquierdo que había estado en Morelia. Choi, uruguayo. Pero Choi no le fue bien en Morelia, se regresa a jugar a Argentina, y La Volpe lo vio en Argentina y lo vio muy bien. Entonces él nos insistió en traer a Choi. Sí. Y dijimos, bueno, ok, vamos a traer a Choi. No le fue bien, pero se le da otra oportunidad y ya tiene la experiencia anterior en México. Bueno, está bien. Pero no le fue tampoco bien a Choi. Y al final nos dijo él, mire, ¿saben qué? Yo lo que quiero es un lema polivalente o un jugador que pueda jugar 2 o 3 posiciones por izquierda. Plurifuncional. Y un extremo por derecha y un extremo por izquierda. Por derecha primero dijo. Y entonces le dijimos, bueno, muy bien, ya llega, ya lo tenemos. Ah, sí, lo que tú nos pediste ya lo tenemos. No, dice, ¿cómo un paraguayo? No. ¿Quién conoce a los paraguayos? Le digo, pues nosotros los escauteamos y vas a ver que sí. Lo ve entrenar a Osvaldito y dice, no, dice, me van a matar. Dice, ahora lo que necesito es uno por izquierda, porque este es sensacional, ese está muy bien. Y bueno, ya llega mañana también. Ustedes siempre los tienen para mañana, ¿por qué no me lo traen desde antes? Bueno, porque estamos en eso. Sí, claro. Y fue cuando llegó a Lloví. Bueno. Y cuando ve a Lloví dice, no, dice, ya no vuelvo a abrir la boca. Mejor calladito. Con esos dos no tengo problema. Pues, pero luego entiende mal una situación de contrato y dice, no, bueno, ya no tienen entrenador y me voy. Y se fue. Así. Entonces, nosotros, cada vez que teníamos necesidad de cambiar el entrenador, hacíamos un ejercicio de analizar, también de scoutear entrenadores. ¿Y quién está disponible? Sí, ¿verdad? Ese análisis que le hacía. Sí, y entonces los que nunca estaban disponibles eran Bucetich y el Tuca, porque siempre los dos tenían chamba. ¿No? Siempre estaban ocupados. Y bueno, y los otros habían quedado campeones y nosotros pensábamos que no era conveniente quitarle al campeón un entrenador. Claro. Entonces decíamos, bueno, vamos a armarlo con tal persona. Y total, así fue. Entonces, Buse siempre había estado en la mira, pero Buse, un año y medio antes, o casi 2 años, por la razón de que falleció su esposa, se vino a vivir a Monterrey para atender a su familia, y sabíamos que había dejado de dirigir, pero que había tenido mucho éxito en todo lo que había dirigido antes, ¿no? Por eso era el Rey. Por eso ya era el Rey Midas.
Entonces, cuando un jueves en la tarde nos dice, bueno, no va más, no tienen ya entrenador, ya me voy, y se salió. Y los dos auxiliares estaban afuera de mi oficina y se le quedaron viendo y dice, ¿qué pasó, Ricardo? Vámonos, 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 vámonos. Y así se fue. Sí. Y dice Luis Miguel, no, ahorita regresa. Yo creo que va a reflexionar y ahorita regresa. Le dije, se me hace que ya no regresó. Y si regresa de todas maneras, pues no, pues nos dejó ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es sin este entrenador. El sábado se jugaba el partido de presentación del equipo contra, creo que era un equipo ecuatoriano que habíamos traído, el Once Caldas, ¿no? O de colombiano, no me acuerdo. Sí. Y no, se fue. Entonces, ya, bueno, pues ese jueves en la noche nos reunimos, Pepe, Luis Miguel y yo, y dijimos, bueno, pues de los que tenemos siempre en cartera, ¿quién está? Pues el que está aquí es Bucetich, vamos a hablar con él. El viernes en la mañana platicamos con él y en 2-3 horas llegamos a acuerdos y dijo, que sí me interesa, yo lo tomo y me sirve mucho porque yo voy a estar aquí con mi familia y me queda, pues otra vez mandado como por Dios, ¿verdad? Ahí está. Y así fue. Entonces, bueno, la Volpe después fue cuando comentó que él había armado el equipo. Uh-huh. Pues sí, los anteriores sí, pero los últimos que se trajeron realmente no. Él los aceptó porque le encantaron en la pretemporada. Pero ustedes ya jugaban, los pero los teníamos escauteados. Uh-huh. Sí, Ayoví había sido el capitán de la selección de Ecuador y también, no, ecuatoriano, no, nunca califican al mundial. Y que no, pues es un gran jugador, es el capitán de la selección. ¿Cómo no va a ser bueno, güey? Bueno, total, y ya estaba también en ese entonces, que lo habíamos traído de Jaguares a Neri Castillo, Neri Cardoso. No, teníamos un equipo muy, muy sólido, muy muchos líderes. Estaban, los tres que te menciono eran líderes, Chupete, estaba Arellano, estaba Pérez. Pues todavía le tocó un torneo de Rochen a Buse, si mal no recuerdo. Baloy. No, ya había llegado Basanta. Ya se había ido Rochen. Basanta, estaba Baloy. Estaba Baloy, sí. Y los chavos. Mira, en ese equipo, de los 26 que formaban el plantel, 17 habían pasado por básicas del club, por la cantera. Los únicos que no eran los 5 extranjeros. Sí. Luis Pérez, Osorio y Aldo de Nigris. Así es que Aldo fue. Porque pues, terminó de formar en Tigres y tuvo una semana en Rayados, pero no se quedó y luego se formó en Tigres. Pero era de aquí, de la ciudad. Pero bien fuera hablamos de Jonathan, Severo, Zavala, Mier. Ya está, Mier, estaba William Paredes, Yuca, estaba ya estaba con Carreño, estaba Madrigal, estaba Juan de Dios Ibarra, regresó Ricardo Martínez cuando con nosotros, pero ya había estado Cristian Martínez cuando lo trajo Miguel Herrera. Sí, Cristian. Trajo a Cristian. Y ahí se fueron Ricardo Martínez y Juan de Dios, se fueron a la América, los dos. Los dos fueron para allá. Sí. Uno a cambio de Cristian y el otro a préstamo. Y de ahí, don Jorge, ya empieza lo que no pensábamos, pero se formó la época dorada del Club de Fútbol Monterrey. Bueno, es que se cambió la mentalidad, también se logró algo muy importante, que era darle un sentido de pertenencia a la gente, es decir, que la gente lo sintiera como propio, no era de que, los Rayados son mugrosos, perdieron, y que ahora sí ganamos. Traíamos pues la idea de que teníamos que formar un equipo que siempre estuviera ganando, que siempre estuviera arriba y que se hiciera un público exigente. Sí. Y le decíamos a los jugadores, no se quejen cuando nos abucheen y que nos griten, es la exigencia que queremos. Y necesitamos que ellos nos exijan así para nosotros siempre también poder aspirar a lo máximo. Sí. Entonces, pues fue la manera en que se creó una mentalidad ganadora y que la afición también exigiera. Claro. Tuvimos la fortuna de que le dieron una oportunidad a los chavos de aquí de Monterrey. Ajá. Y que también sentían la camiseta de otra manera. Sobre todo. Pero teníamos muchos líderes en el equipo. Sí. Muchos líderes. Sí, la verdad que sí. Y líderes que entendieron su liderazgo de tal manera que lo ponían al servicio de los demás. No eran el líder ególatra, el líder que él quería para todo. Sí, para sí mismo. No, fue muy interesante. Todo ese grupo que se formó fue muy exitoso, la verdad. La verdad que sí. Y ahí es donde vienen todos los campeonatos, ¿no? Sí. Entonces platicamos de la época dorada, se vienen todos esos campeonatos, aquel del Cruz Azul,
el del Santos contra Santos Laguna Sí. de Liga. Sí. Se vienen los 3 campeonatos de CONCACAF, ese Sí. tricampeonato de CONCACAF. Y ahí perdimos el de Liga con Santos allá. Sí, cierto, sí. Y un mes después de que les habíamos ganado el de Sí, CONCACAF. sí. Fue en el 2012, ¿no? Más o menos. ¿no? De Neri Cardoso. Sí. Hicieron una gran jugada Ayoví y Neri. Sí. Allá. Entonces con ese les ganamos, ¿no? Y ahora, de estas estrellas recientes que platicamos, Jorge, ¿cuál para usted quizás fue la más valiosa? ¿Y ¿O ahora? todas? Sí, de las de Liga con Bucetich, las del tricampeonato de CONCACAF. ¿Cuál de usted a lo Híjole, mejor es muy dice difícil escoger una. La de Pasarela fue muy especial porque teníamos todo el tiempo? mucho hace tiempo mucho sin tiempo. ser campeones. Y fue un parteaguas en la historia del club. La de Cruz Azul fue apoteótica, fue sensacional. Y pues la de Santos también, que pero le ponemos, ¿no? El último gol de Chupete, donde se la lleva, la recupera Aldo en cancha propia y se la da a Ayoví a Chupete, y Chupete les quiebra la cintura ahí a Baloy y hace el gol. Y Osvaldo ya nada más se volteaba, porque ya no era clientazo, ¿no? Ajá. Es que es muy difícil escoger una. Y luego los de CONCACAF, pues igual, el de Salt Lake, fue de esos sufridos, duros, importante ese, y luego los otros contra Santos también muy importantes. El primer tiempo, Aldo aquí contra Santos no ganaba una de cabeza, contra la Cerda y contra Baloy. Sí. Y empezando el segundo tiempo, Baloy les hace nos hace el 2-0 en contra. ¿Cómo no? Y luego entra Carreño, y Carreño empieza a distraer a los centrales, y ya no supieron de Aldo, y Aldo les hace 2 goles. Sí. Y uno de Neri de fuera del área, que le da un puntaerazo y la mete en el mero rincón. Y luego la descolgada de Zavala, que la mete Chupete. Y donde le dimos la vuelta. No, extraordinario. Pero era que el equipo no quería perder a nada. Quería ganar en todo. Ya era un ADN. Sí, es un ADN. Un ADN que se y formó. que eso nos dio la puerta, don Jorge, al Mundial de Clubes. Por supuesto. A esa es el vitrina equipo que más ha ido. mundial. Claro. Sí. Claro. Sí. O sea, esa experiencia de tener allá, enfrentarse a los grandes clubes, pues, imagínese. Al no haber ganado, te digo, más que una sola derecho a liguilla antes de que lo tomara FEMSA. Sí. Con FEMSA ya tuvo una primera liguilla, pero no había tenido liguillas. Teniendo equipos muy buenos. La planadora de Pedro, el de Mejía Barón, pues sí, pero no se había tenido un campeonato. Se tiene con Pasarela y luego se tienen los otros campeonatos y te va dando un ADN, te va dando un convencimiento de que sí se puede y de que hay que lograr. Diferente. Y eso pues consolida mucho el cuerpo de una institución. Uh-huh. Y lo que trabajamos mucho fue, insisto, en que fuera un sentido de pertenencia, que los aficionados lo sintieran como propio y le exigieran al jugador. ¿Por qué? Pues porque también quiere ganar el hincha, el seguidor rayado. Uh-huh. No le gusta perder. Claro. A nadie le gusta perder. Sí, a nadie le gusta, claro. Entonces fue muy, muy valioso todo eso y se creó una gran afición. Y entonces, al tener una ciudad también que tiene un poder adquisitivo importante, por eso se pueden armar los equipos que se pueden armar. Sí. Porque hay un respaldo, una contraprestación o una respuesta del aficionado, y que el equipo, al lograr esas medallas, esos títulos, esos estrellas, esos campeonatos, también puede cobrar mejor un patrocinio, puede cobrar mejor se va permeando de televisión, todo eso. Se va haciendo una consolidación de factores que te dan una solvencia muy fuerte y que te hacen aspirar siempre a lo máximo. Exactamente. Siempre a lo máximo. Ya vamos en el rumbo final de esta entrevista, don Jorge. Y antes de terminar, y obviamente, ¿cómo fue esa experiencia? Quería preguntarle del Mundial de Clubes. ¿Cómo fue esa experiencia? Imagínense enfrentar al Chelsea, ¿se acuerdan? Sí, ¿cómo no? En Japón. Sí, ¿cómo no? O sea, ¿cómo engloba esa experiencia que tuvieron en el Mundial de Clubes? Pues mira, en el Mundial de Clubes anterior, hicimos un buen partido, pero tuvimos un descuido y nos empata el equipo los coreanos, ¿no? Coreano. Sí. Y nos fuimos a penales. Y los que fallaron los penales fueron los que los tiraban mejor. Luis Pérez y Jonathan. ¿Sí? Sí. Y nos quedamos fuera. Entonces fue muy triste ese primer. Luego quedamos en quinto lugar porque le ganamos al equipo egipcio, no sé cuál era. Sí. Pero en el siguiente
creo que el equipo sí vio hacia arriba al Chelsea. Creo que no nos tardamos en jugar de tú a tú con ellos. Ajá. El que le valió gorro fue el Tecatito, que se cambiaba de banda y traía locos a los dos laterales. Y uno de ellos era el mejor lateral de Europa en ese entonces. No me acuerdo del nombre, pero era un tipo, le sacaba 30, 40 un inglés. Sí. Entonces, pues fue una experiencia muy importante, pero sí el equipo se achicó un poco en ese partido, ¿no? Después, bueno, se gana el otro partido y se queda en tercer lugar. Pues era una motivación muy fuerte para todos, ¿verdad? Pero además, siempre en CONCACAF, pues ese torneo se ganó CONCACAF invicto. Ah, sí, cómo no. Entonces, pues era importantísimo, importante. No es fácil. No, nada fácil. No. Y bueno, muy meritorio también lo que hizo después Tigres, que ya se jugó de otra manera, porque se jugó en un torneo. Formato distinto. Formato distinto en diciembre. Y fue muy rápido también, porque antes quedabas campeón en mayo. Sí. Y jugabas el Mundial de Clubes en diciembre. Sí, hasta final de año. Sí. Y acá se ganó en diciembre y se jugó en febrero. En febrero fue distinto. Entonces es mucho mejor ese esquema. Es mejor, es el mismo equipo que viene embalado, ¿verdad? Claro. En el otro, los jugadores pueden bajar de nivel, cambiar de ritmo, o cambiar de jugadores. Sí, era un tiempo, pues estamos hablando de más de un semestre. Sí. Y ahora, don Jorge, llegamos a, ¿qué sería? El año 2013 más o menos, 2012. No recuerdo bien, que se da su salida. Sí, sí, mira, yo pensé que me iban a plantear mi jubilación en el 2011. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo venía de un esquema de trabajar en bancos, en donde en cualquier banco, 6 meses antes de tus 65 años, te hablaban y te decían, mira, se va a quedar en tu lugar el señor, vele entregando el puesto, preséntalo con tus clientes, porque pues ya es tu época de jubilación y hay que dejar el paso a los que vienen atrás. Perfecto. A las siguientes generaciones. Entonces yo cuando regresamos del Mundial de Clubes del 2010, yo le dije a mi familia, le dije, oye, en septiembre es muy probable, altamente probable que me planteen mi jubilación. No, papá, ¿por qué? Me decían mis hijos y mi señora me decía, ¿por qué piensas eso? Le digo, porque en septiembre cumplo 65 años y me van a plantear mi jubilación. Porque me toca. Sí, pues, y aparte la quiero disfrutar con ustedes y disfrutarla yo también. Sí. No, ya verás que no. Bueno, llegó septiembre, no se dio. Bueno, está bien. Hace el siguiente Mundial de Clubes, pero ese siguiente septiembre, sí, ya entonces habla conmigo Pepe y me dice, oye, ¿sabes qué? Te tengo que plantear lo que corresponde, que es la jubilación. Y pues bueno, está bien, le dije, nada más te pido que lo demos a conocer pronto, porque pues estas cosas es muy difícil guardar el sigilo o el secreto. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo juntos, explicarles que yo me jubilo o me jubila la institución y que pues, le vamos a dar el paso a otros. Ya para entonces, FEMSA había vendido Heineken, a Heineken, la división cerveza, y ya para entonces se había ido involucrando mucho más José González Ornelas en el club. Y ya entonces también se estaba terminando la construcción del estadio, ¿sí? Sí. Que luego se entretuvo un año más por razón de las estructuras y demás. Bueno, pero finalmente lo que hizo Pepe cuando se anuncia mi jubilación es decir, voy a fusionar las dos estructuras, la del estadio con la del club, porque a nosotros nunca nos distrajimos del club para atender el estadio. Había una estructura de personal dedicado al estadio. Y nosotros interveníamos o platicábamos o conversábamos y participábamos con Natiu Mejía y el grupo de personas que estaban ahí, el ingeniero encargado de la obra y los externos y demás. Todos los detalles que se requerían para la cancha, para los vestidores, pensando en los aficionados. Opinábamos, decíamos, pero no participábamos en todo el aspecto de operación porque eso le correspondía al equipo del estadio que después lo fusionan. Y entonces ahí Pepe González Ornelas toma la presidencia del consejo y entonces ya mi puesto no se sustituye. Nada más se quedó Luis Miguel como director deportivo. Presidente deportivo, perdón. Sí, que era diferente. Presidente deportivo. Y bueno, ahí fue un parteaguas en la historia del club y eso fue en 2012 y bueno, en agosto del 15 pues la inauguración del estadio. Pues usted estaba prevista para el 14. Para el 14, pero hay cuestiones... No, de estructura. El tema es que todas las vigas que tiene el estadio, no hay una igual a otra. Cada viga es diferente. Es diferente, son distintas. Porque si no, no se podría formar el gusano que existe o la forma que tiene.
Entonces era bien complicado. Hoy me decía Chema Garzaponce, dice, oye, ¿a quién se le ocurrió que tenían que estar chuecas las columnas, güey? Pues a los que diseñaron el estadio, ni modo. ¿Cómo, verdad? Ni modo. Sí. Sí. Pero usted estuvo también en esos cimientos que le dieron gracias a sueño al estadio. Pues, sobre todo que estuvimos en un momento importante para que la presidencia y el consejo de FEMSA decidiera que se construyera un estadio nuevo. Sí. Y fue en base a los logros que se tuvieron en el equipo, que consolidaron una afición, que consolidaron un club, que ya se podía aspirar a poder pagar un estadio, porque es una lana. Y que usted formó parte de esa historia. Sí, como no. Historia pura del Club de Fútbol Monterrey. Con mucho gusto y con una gran satisfacción de poder haber sido parte de lo que se logró. Y que ahí estamos. Así, vamos entrando ya ahora sí a la recta final. Le tengo una dinámica, mejor. A ver. Antes de terminar esta gran charla con usted. Muchas gracias otra vez por su tiempo. Sí. Yo le voy a decir una lista de palabras. Ajá. Y usted, con lo primero que se le venga a la mente y en una sola palabra, me dice qué significa para usted. Muy bien. Empezamos con la primera. Doctor Canseco. Un visionario entregado a su pasión. La siguiente. Víctor Manuel Vucetich. Un ganador, una persona íntegra en todos sentidos, muy admirable. Daniel Pasarela. Un triunfador y un gran líder. Luis Miguel Salvador. Una gran persona y un gran compañero, un complemento extraordinario para mí en mi trabajo. José González Ornelas. Siempre una guía, un maestro que nos señalaba el rumbo, que me dio la gran oportunidad de diferir de opinión o de disentir en las opiniones, de dar mis puntos de vista y juntos sacar las mejores decisiones, siempre respetando que él tenía la jerarquía para decidir lo que fuera necesario, pero un gran jefe. Un gran jefe. La siguiente, el histórico Humberto Suazo. Es un jugador extraordinario, fuera de serie, un niñote, tiene un alma de niño, todo el sentido de lo que tiene un gran niño, sencillo, un poco callado, pero con unas facultades y con un liderazgo muy diferente al de todos los demás. Sí. Cuando él habla y les dice, aquí nos vamos con el título o no nos vamos. Fue la primera vez que al ir a salir a la cancha, él habló con el grupo. Él se quedaba un poco a la callada, pero siempre en la cancha te daba demostraba todo, y te demostraba todo y hacía la diferencia. Eso era, don Jorge. Y las últimas dos, don Jorge. Don Leopoldo Urdiales. Mi padre, una persona muy recta, una persona íntegra, él me enseñó a que en la vida siempre hay que decir la verdad y que yo tengo derecho a callar verdades, pero nunca a decir mentiras. Él siempre se mantuvo firme, recto, con una férrea voluntad y con un carácter muy, muy estricto en su manera de ser, con él mismo y con los demás. Nos formó a mis hermanos y a mí, y formó con mi mamá una familia hermosísima que tenemos todavía siguiendo dándole forma. Claro. Y por último, don Jorge, Club de Fútbol Monterrey. Pues yo lo vi nacer, claro, en el 45-46, pues no, yo nací en 46, pero en 52 lo vi nacer, y forma parte totalmente integral de mi vida. Y yo agregaría a mi esposa y a mis hijos, que me bancaron, como dicen los argentinos, o que me respaldaron siempre en todo lo que decidí, que era una decisión bien difícil, porque pude poner en riesgo, vamos a decir, la estabilidad de la familia como tal, pero que tuve todo el apoyo de ellos y que se entregaron conmigo a mi trabajo, y le metieron tanta o más pasión que yo. Mis hijos y mi esposa valen todo para mí. Una de sus tantas pasiones. ¿Cómo no? La más importante. La más importante. Sí. Y los nietos, bueno, pues ya decía Catón que si hubiera sabido lo que eran los nietos, los encarga primero que los hijos. Sí, ¿verdad? No, son tengo 10 nietos hermosos, muy, muy padre. Tiene un motor de vida. ¿Cómo no? Muchos motores. Claro que sí. Don Jorge, nuevamente, muchas gracias. No, gracias muchas a ti gracias por la invitación. No, a usted, por permitirme llegar a todas las personas que te siguen. A usted por su tiempo, su oportunidad. Claro que le vamos a compartir
la evaluación. Y nuevamente muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Amigos de Sporadix, nos vamos despidiendo con el gran invitado e histórico, don Jorge Urdiales. Muchas gracias por seguirnos aquí en su canal Sporadix Radio. Recuerden, también estamos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook como Sporadix Radio. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.